Ok, entonces no sé si logran ver por favor la pantalla de lo que se les está compartiendo ahora. No sé si me podrían confirmar, por favor. Sí, profesor, se ve bien. Ok, y también logran escucharme sin ningún corte, tal vez. Por favor, no sé si me podrían confirmar eso también. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces voy a empezar a grabar y estamos grabando. Perfecto. Como saben, entonces, bueno, primero que nada, mil disculpas por el problema de la clase anterior que no se pudo haber dado. Más que todo fue por un problema de la presión de mi madre, como les había comentado, ¿no? Se descompensó, entonces, bueno, actualmente solamente estamos ella y yo. Entonces, es un trajín algunas veces cuando se descompensa y todo eso. Entonces, les pido por favor mil disculpas del caso. Y como se los había comentado, yo entiendo que clases anteriores ha habido cortes, ¿no? Como tal, en medio de alguna parte y demás. Entonces, como yo no soy muy consciente en el sentido de en qué parte se ha cortado y con el tema de la anterior clase, se llegó a quedar justamente que, bueno, las clases que se están grabando se van a subir a la plataforma, ¿no? Entonces, de eso no se preocupen. Todos los enlaces de la clase uno 2 3 y 4 que es la de hoy, les voy a pasar una vez que lo termine de editar, por favor. Y las personas que han comprado el material van a tener, bueno, los videos de los grupos anteriores, ¿no? Entonces, ellos van a tener doble apoyo y otra información más. En cambio, ustedes entonces estarían con los videos que van a estar en la plataforma de YouTube. Bueno, entonces eso, que son los videos de la plataforma de YouTube, no se van a eliminar, no van a tener un tiempo límite. Bueno, entonces eso, por favor, también pierdan cuidado. Al igual que las personas que han comprado el material, saben que esos videos pues están ahí, que no se van a mover. ¿No? Entonces, no se preocupen de eso, por favor. Entonces, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Muchas gracias de todos modos, por favor, por las palabras que todos han expresado y por la preocupación de igual manera. Entonces, habíamos indicado, ¿no? Haciendo una retrospectiva, porque hoy vamos a avanzar algunos pares y sí les recomiendo que apunten, por favor, en lo posible. Y si no, igual van a tener la grabación, ¿no? Solamente que para la grabación de esta clase nos vamos a tardar un poquito en esto de la edición, de subir a la plataforma, ¿no? Justo ya hice igual el reclamo a lo que es el internet para que vengan y recién van a venir mañana, ¿no? Entonces, contemplado todo eso, si es que pueden anotar algunos pares, perfecto. Y si no logran anotar, pues vamos a tener que esperar un poco, por favor, para que esté subida la clase del día de hoy a la plataforma de YouTube. Bueno, entonces, como ustedes han estado viendo la clase anterior y desde la segunda clase, no, prácticamente este es el cuadro del fenómeno tumoral y lo que nos indica es de que las patologías comunes como tal siempre van a ser soportadas por un patógeno simple, ¿no? Ahora, un patógeno simple se puede convertir en una patología crónica cuando éste tiene una simbiosis con otro, ¿no? Como ustedes pueden ver en la pantalla, son patógenos simples como el virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿no? Que pueden estar unidos justamente y que ante la unión de estos podemos llegar a tener fenómenos, lo que conocemos como el fenómeno tumoral. ¿No? Entonces, por ejemplo, en el caso de una hiperplasia, lo que se podría decir ya como un tumor benigno, por así decirlo, con la unión del patógeno simple
que sería la bacteria del Mycobacterium leprae, pues ya vamos a tener algo más crónico que nos va a evidenciar justamente esta transferencia justamente de una patología simple o fácil, como también se lo llama, al tumor benigno, porque se le da mayor esperanza de vida al paciente, ¿no? Pero ante la asociación de este tipo de patógeno, entonces pues prácticamente ya vamos a tener un cáncer verdadero, ¿no? Ahora, dentro de este grupo también se pueden incluir enfermedades por falla glandular y carenciales. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque lamentablemente eh, está bien, podemos llegar a tener virus, podemos llegar a tener bacterias y demás, pero ¿qué pasa con disfunciones glandulares que ya vienen por genética, ¿no? O que ya vienen provocadas? Eso va a provocar justamente de que se debilite nuestro sistema inmunológico y que al debilitarse, pues no pueda existir una respuesta eficiente y eficaz con base a eliminar este tipo de patógenos simples y va a dar mayor paso a que se vuelva algo más crónico, ¿no? Por ejemplo, eh, va a sonar mal lo que voy a decir, pero justamente después de que se le diagnosticó a mi mamá el cáncer, eh, era uno tras otro, ¿no? Porque primero fue el cáncer estomacal, luego el tratamiento, luego encontramos que ya había hecho metástasis, entonces era cáncer con inicio en el estómago. Se había ramificado, había hecho metástasis en la parte mamaria, en la parte pulmonar, ¿no? Entonces, prácticamente era una tras otra y irónicamente, y entre broma, por así decirlo, algunas personas decían, pucha, ¿qué has hecho para que te venga todo de en uno, ¿no? Entonces, a lo que me voy justamente es que en un fenómeno tumoral, si hay pacientes con algún diagnóstico como antecedente, es mejor tratar ese antecedente de manera paliativa, que tratamos el fenómeno que le aqueja, que le perturba, ¿no? ¿En qué sentido? Si mi paciente tiene diabetes, ¿no? Ya sea tipo uno, tipo 2, yo tengo pares para diabetes. ¿No? Entonces, eso no quiere decir que me voy a olvidar de la diabetes y voy a atacar solamente al quiste, al absceso, al infiltrado, al cáncer, ¿no? Para nada. Tengo que trabajar de manera paliativa y para ello justamente es donde se necesita hacer un rastreo completo, ¿no? ¿Por qué? Porque estas enfermedades complejas van a obedecer a las asociaciones y combinaciones, valga la redundancia, de patógenos simples. Y en este tipo de agrupación que serían las enfermedades complejas, aparte de encontrar estos fenómenos tumorales o enfermedades o patologías tumorales, vamos a poder encontrar síndromes y también vamos a poder encontrar enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Por ejemplo, una persona con diabetes más una patología de VIH, de papiloma, ¿no? Entonces es como darle un plus. ¿Para qué? Para que su cuerpo pues prácticamente se llegue a degradar, ¿no? ¿En qué sentido? De que si, por ejemplo, una persona con el papiloma humano va a tener lesiones, digamos, el ojo de pez, ¿no? Que es un tipo de lesión que llega a simular un hoyo mayormente en la parte de los pies, ¿no? Entonces, imagínense que esta persona llegue a presentar lesiones y con el problema de la diabetes, pues no pueda llegar a, a sanar, a regenerar la parte celular, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta esos factores, no solamente el fenómeno tumoral que le aqueja al paciente, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, prácticamente eh, analizando lo que es un mapeo genético según
lo que el doctor Isaac Goiz Durán manifiesta al momento de dar justamente el fenómeno tumoral. Él indica de que existe supuestamente una identificación de algunos cromosomas con el soporte de algunos tipos de patógenos, ¿no? Por ejemplo, según lo que es el fenómeno tumoral, se tiene en cuenta de que, por ejemplo, el cromosoma 1 llega a soportar al melanoma maligno y en este caso lo que llega a soportar al melanoma es la unión de tres patógenos: el Mycobacterium leprae, el Streptococo A y el virus de la hepatitis V. Otra vez voy a repetir: la bacteria del Mycobacterium leprae, la bacteria del Mycobacterium leprae, la bacteria del Streptococo A y el virus de la hepatitis V. ¿Ok? Normalmente la hepatitis A, no se olviden, que se llega a asociar con alimentación. Sin embargo, también se puede dar transferencia por fluidos y por contacto sexual, ¿no? Solamente que como mayormente se da la hepatitis A los menores, pues no se maneja mucho esto de la transferencia o transmisión, perdón, por contacto sexual, porque es muy rara la ocasión, ¿no? Entonces, más que todo se tiene en este caso por lo que llegaría a ser justamente el problema de la contaminación en alimentos. La hepatitis B, no se olviden que es algo más sexual. Igual que que el virus del VIH, perdón, comparten los mismos elementos de transmisión, por ejemplo, fluidos, compartimiento de jeringas, transmisión sexual, ¿no? Entonces, de ese modo, nosotros vamos a ir teniendo en cuenta este tipo de asociaciones, por favor. Ahora, como otro tipo de cromosoma tomado en cuenta en el mapeo genético, indica de que el cromosoma 2 llega a ser el portador, perdón, del cáncer colon rectal, ¿no? Sin embargo, esto va a ser soportado de igual manera por tres tipos de patógenos: la bacteria del Mycobacterium leprae, otra vez repito, la bacteria del Mycobacterium leprae, la bacteria de la Pseudomonas aeruginosa y el hongo de la Malassezia furfur. Los patógenos que estamos mencionando los hemos tocado justamente en primer y segundo nivel. Solamente es cosa de que revisen, por favor. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda o consulta hasta acá, por favor. Si quieren que repita algo de algún cromosoma, no sé si me podrían indicar, por favor. Sí, profesor, el segundo cromosoma que había mencionado, ¿lo puedes repetir, por favor? Sí, 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 no se preocupe. Habíamos indicado que el cromosoma número 2, al cual se atribuye que es el portador del cáncer colon rectal, suele estar soportado por la bacteria del Mycobacterium leprae, la bacteria de la Pseudomonas aeruginosa y el hongo de la Malassezia furfur. Muchas gracias, profesor. No hay de qué.
Ok. Ahora, un dato interesante es que para lo que es el... Sí, 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 no se preocupe, ahora repito el cromosoma 1. Bueno, no se preocupe. Un dato interesante, por favor, igual si lo pueden anotar, es de que cuando trabajen a personas con VIH, pónganles o siempre traten de revisar el par de índice e índice, ¿ok? Que es el de la Escherichia coli o Escherichia coli. Bueno, ¿por qué? Porque también dentro del fenómeno tumoral se tiene en cuenta de que hay una susceptibilidad a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, conocido como el VIH, pero más que toda esta susceptibilidad a la infección se va a tratar o se va a dar por la presencia de la Escherichia coli. Es decir, que la Escherichia coli y el VIH tienen justamente este tipo de asociación, ¿no? Ahora, en este caso, eh, vamos a tener en cuenta, vamos a aceptar a su compañera, por favor, mil disculpas. Ok, entonces, en este caso también nos indica que el cromosoma 4 que está relacionado con la enfermedad de Huntington llega a tener un soporte de tres tipos de patógenos de igual manera. ¿Ok? Eh, Ahora, este tipo de diagnóstico como tal, otra vez repito, va a darse por un defecto genético en el cromosoma 4. Eso ya está justamente comprobado, ¿no? Ahora, dentro de esta enfermedad de Huntington como tal, se va a tener en cuenta de que las células nerviosas del cerebro se van a deteriorar con el tiempo de una manera más anormal que de una persona sana. Bueno, como ustedes saben, pues nuestro cuerpo, por así decirlo, a medida que nosotros vamos creciendo, se va deteriorando, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay personas que tienen la predisposición genética justamente de padecer ese tipo de patología conocida como la enfermedad de Huntington, ¿no? Sin embargo, si bien ese tipo de patología se puede presentar entre los 30, 40 años, también se puede presentar antes de los 20, ¿no? Ahora, es importante tener en cuenta de que este tipo de patología puede llegar a generar diferentes efectos secundarios o colaterales. Uno de ellos va a ser el trastorno del movimiento o problemas motrices, trastornos motrices que van a ser generados justamente por esta afección que se va a dar justamente en la zona de los ganglios basales, que justamente se van a encontrar en la parte encefálica, en la parte cerebral. Ahora, dentro de este tipo de trastornos o motrices o de movimiento que se puede dar en la persona, ¿qué va a incluir? Como ustedes saben, pues eh, nosotros vamos a tener movimientos tanto voluntarios e involuntarios que pues por el sistema nervioso y demás, todo está relacionado ya sea con la parte muscular y demás, ¿no? Entonces, una persona que tiene este tipo de trastorno motriz va a tener problemas al hablar, al gesticular, en la zona facial, ¿no? Problemas de motricidad, de movimiento en las extremidades superiores o inferiores. Más allá de eso, de estos problemas motrices,
va a presentar justamente afecciones cognitivas, problemas cognitivos que puede llegarse a, de cierto modo, tal vez malinterpretar el diagnóstico e incluso pensar que la persona padece de Alzheimer, cuando, sin embargo, esto incluso también puede tener algún tipo de dificultad de reconocimiento de diagnóstico porque puede parecer que tiene TDA, ¿no? O TDAH. ¿Por qué? Porque esta persona normalmente va a tener justamente una dificultad de organización y de enfoque en sus diversas actividades o tareas a realizar en el día, ¿no? Aparte, como otro tipo de efecto dentro de la parte cognitiva, pues se va a tener en cuenta de que tiene una falta de control de impulsos, cosa característica de una persona con TDA, ¿no? Y también puede llegarse a relacionar con otros tipos de trastorno, ¿no? Por ejemplo, la bipolaridad, ¿no? Entonces, este tipo de trastornos, si bien va más que toda la parte psiquiátrica, al ser comórbido puede llegarse lamentablemente a, de cierto modo, relacionar, ¿no? Y pueden llegar a confundir justamente este tipo de patología o enfermedad de Huntington que tiene más relación con el cromosoma 4, con este tipo de trastornos, ¿no? Entonces, por eso, en lo posible, si es que ven algún tipo de alteración en sus hijos, en sus nietos, ¿no? No piensen que es normal, no piensen que es parte del desarrollo. Traten siempre de llevar a justamente un psicólogo educativo, un psicólogo de niños, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente esas áreas como tal se enfocan en esta parte del desarrollo, del crecimiento, y ya se tiene de cierto modo un estándar de qué cosas debería hacer a qué edad y demás, ¿no? Entonces, esto de que mi hijo no habla antes de o en el tiempo establecido, se ha tardado un año, no es normal, no lo normalicemos, ¿no? Esta enfermedad de Huntington, justamente como es parte de una afección del cromosoma 4, se puede llegar a diagnosticar, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente esto, al ser parte de una mutación genética, hay una probabilidad de que el 50%, eh, si los padres, el padre o la madre tiene, entonces hay una probabilidad del 50% de que el hijo o la hija también tenga, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta. Y como esto ya viene como un árbol genealógico de diagnóstico, entonces sí se puede llegar a generar un retraso para este tipo de afección, ¿no? Voy a terminar con esto del cromosoma 4 y ahorita vuelvo al uno, por favor. Les decía que si bien este tipo de enfermedad está relacionado con el cromosoma 4, se tiene como base el soporte de esta enfermedad tres tipos de patógenos. El virus de la rubiola, el virus de la rubiola, el tifo exantemático, que esto va a estar relacionado con la bacteria de la Rickettsia prowazekii. No sé si la recuerdan, la vimos igual en las clases. Y por último, el virus de la rabia.
Ok. El número uno, por si acaso, otra vez repito, en el número uno, en el cromosoma uno, hablábamos del melanoma maligno, perdón. Otra vez repito, en el cromosoma uno hablábamos del melanoma maligno, que es parte, ¿no? O es prácticamente el cáncer de piel. Y se tiene en cuenta de que el soporte de este melanoma maligno es la asociación de tres patógenos simples como el estreptococo A, que es una bacteria, la bacteria del Mycobacterium leprae y el virus de la hepatitis B. Ahora, eh, por si acaso, para que no se confundan, que tengamos nosotros el orden que ustedes ven acá en la pantalla no tiene nada que ver con cómo vamos a hacer el rastreo. Bueno, es decir, si mi paciente de sexo femenino, obviamente, llega a venir con un diagnóstico de quiste, y yo le hago el rastreo. En el rastreo yo no tengo que decir, no, primero acá en el cuadro del fenómeno tumoral dice que tengo que encontrar un virus. No. ¿Por qué? Porque dentro del rastreo, que espero que hagan un rastreo completo para esto, eh, pues puede estar primero la presencia de un hongo, puede estar la presencia de una bacteria o de un virus. El orden no altera el efecto del fenómeno tumoral. Bueno, por eso es de que en este caso de las asociaciones que soportan el melanoma maligno en el cromosoma uno, el cáncer colon rectal en el cromosoma 2, ¿no? O la enfermedad de Huntington en el cromosoma 4, ¿no? Entonces, este tipo de patógenos simples que yo les estoy dando no tienen por qué seguir ese orden en el rastreo o en el impacto. Es, no quiero que lo tomen a mal, pero es un poco irrelevante seguir el orden. Bueno, ¿por qué? Porque muchas veces puede que eh, ustedes hayan realizado ese tipo de rastreo y pues prácticamente luego en la siguiente sesión pues ya les salga al principio otro tipo de patógeno, ¿no? Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. Todo va a depender cómo prácticamente le estén haciendo el rastreo al paciente o a la paciente. Ahora, dentro del cromosoma 5 vamos a tener en cuenta el carcinoma endometrial. Otra vez repito, carcinoma endometrial. En este caso, cuando hablamos de un carcinoma endometrial, vamos a hablar del cáncer del endometrio. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la hiperplasia, que la reproducción de células se van a dar justamente en el útero y justamente esto, al juntarse obviamente con el Mycobacterium leprae, va a producir el cáncer del endometrio, ¿no? Que prácticamente eh, esto
va a provocar que exista problemas como el sangrado vaginal irregular, puede llegar a provocar también dolor pélvico. Ahora, a esto obviamente puede aportar que exista una alteración en la persona. ¿A qué me refiero? No se olviden que cuando nosotros tenemos algo de base y luego tenemos algo más como un plus, entonces lo que es de base lamentablemente va a aportar que el plus avance más rápido. Entonces, si mi hija, ¿no? O mi esposa, mi mamá y demás, bueno, en este caso la esposa o la hija, ¿no? O la nieta, tienen un problema de desequilibrio hormonal, tienen irregularidad menstrual, ¿no? Por eso les digo, o sea, no hay que normalizar. Por ejemplo, si la menstruación inicia antes de los 12 años o llega a darse igual el tema de la menopausia y demás, entonces no hay que normalizar los tiempos irregulares, ¿no? Porque esto igual puede aportar justamente como un factor de riesgo para este tipo de cáncer endometrial, ¿no? O carcinoma endometrial. Que la persona nunca haya tenido un embarazo también puede generar esta propensidad. El tema de la edad avanzada, eh, que haya existido un antecedente de cáncer mamario, ¿no? Ahora, hay algunos factores, ¿no? Por ejemplo, hay algunos tipos de cáncer que justamente les indican que si se embarazan, pues hay menos probabilidad y demás, ¿no? Entonces, ahí juega también un factor importante eso del embarazo, ¿no? Ahora, para ese tipo de cáncer o de fenómeno tumoral, que es el carcinoma endometrial, vamos a tener el soporte de igual manera de cuatro tipos de patógenos. Primero, la bacteria del Mycobacterium leprae, la bacteria del Mycobacterium leprae, la bacteria de la Chlamydia trachomatis, la bacteria de la Chlamydia trachomatis, la bacteria del Enterobacter cloacae y el virus de la varicela. Ahora, no se olviden, por ejemplo, que dentro de lo que hemos estado pasando clases de primer y segundo nivel, tenemos par para la varicela, tenemos par para el herpes zóster, pero ¿cuál es el soporte de la varicela? El herpes. Entonces, si ustedes hacen un rastreo y encuentran el virus de la varicela, el virus del herpes zóster, por ende, aparte de tener uno de ellos o los dos, seguramente van a tener como soporte a esos otros tipos de pares referentes al eh, virus del herpes, ¿no? Entonces, por favor, no se olviden y tampoco tomen como que es el virus de la varicela, es el virus del herpes zóster, no. Tienen que ver justamente qué tipo de patógenos soportan a este tipo de formaciones patógenas. Bueno, ok. Entonces, por último, el cromosoma número 6. En este caso, se tiene en cuenta de que hay una probabilidad
a la comorbilidad con la disentería. Ahora, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos justamente de la disentería? Normalmente vamos a tener en cuenta de que esto se va a dar como una infección intestinal, una inflamación. No sé si me logran escuchar, por favor, acá me dicen que no se escucha. Estamos escuchando bien. Sí, Está profe. bien, profe. Sí, profe, también. Ok, qué raro. Se está Entonces, escuchando perfectamente. ya, perfecto. Entonces, lo que les decía, normalmente se confunde esto de la disentería, que es una infección estomacal, que es un problema de inflamación e irritación en la parte intestinal, dentro del cromosoma 6, que hay este tipo de propensidad A. Sin embargo, dentro del fenómeno tumoral, vamos a tener en cuenta de que esta disentería, que supuestamente es algo asociado al cromosoma número 6, eh, se va a llegar a tratar de una disfunción en la parte encefálica debido a traumas psicosomáticos. Bueno, es ahí justamente donde va a entrar esta parte psicológica, bueno, de la somatización, que lo vamos a hablar al volver. Ahorita se va a cortar el Zoom, por favor, vamos a volver a ingresar a un enlace que yo les voy a pasar y vamos a seguir desarrollando esta parte y ya dictando los otros tipos de pares, ¿no? Sin embargo, no se olviden que también la disentería como patología va a estar relacionado al patógeno de lo que es conocido como la Shigella, ¿no? La shigelosis. Para ello, también tenemos un par, justamente, y dentro de estos traumas se puede llegar a tener algunos pares emocionales que lo vamos a ver ahorita una vez volviendo, por favor. Les voy a pasar un nuevo enlace y les pido que se unan, por favor, a ese enlace para que podamos continuar con la clase que nos falta todavía que les dicte algunos pares más, por favor. Bueno, dejo de grabar y vamos a volver a unirnos, por favor. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con la clase. Perfecto. Ya se está grabando. Entonces, justamente como les decía, más que todo la disentería se ha llegado a relacionar de igual manera con los traumas psicosomáticos que puede llegar a pasar la persona dentro de lo que es su desarrollo, ¿no? Ahora, de igual manera, es muy importante ver en lo posible, después de que ustedes hagan el rastreo completo, que en lo posible ustedes pueden llegar a hacer un rastreo de los pares emocionales. En la última parte de lo que ha sido el nivel número 2, hemos avanzado más pares emocionales. Entonces, si ustedes gustan obviar los pares emocionales dentro de su rastreo completo, por así decirlo, lo pueden hacer para que al finalizar el rastreo completo de patógenos en general, puedan hacer un rastreo de los pares emocionales, tratándolos obviamente con la misma terapia, pero en fases diferentes, ¿no? Eso con el fin igualmente de que puedan dividir de cierto modo ese tipo de factores emocionales y elementos patógenos que le están afectando a la persona, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o consultas de esta parte, por favor.
Está claro por ahora. Profe, solamente la disentería se relaciona solamente con la shigelosis, solamente, y los pares emocionales, no más. No hay otro patógeno. Sí, correcto. Vamos a tener en cuenta como único patógeno para la disentería, perdón, esto de la shigelosis y como otro elemento emocional serían los pares emocionales, ¿no? Que eso, pues la verdad sí llega a variar, no se tiene un estándar como en el caso del fenómeno tumoral para el cáncer, ya sea el carcinoma, ¿no? Como les indicaba, u otro tipo de cáncer que ya está estandarizado. En este caso, al ser algo emocional, pues llega a variar. Varía con base a la experiencia de desarrollo de la persona, ¿no? ¿Qué cosa está guardando dentro de los pares emocionales en su persona al momento del rastreo? Muchas gracias, profe. No hay de qué. ¿Hay alguna otra duda o consulta tal vez? Por favor. De mi parte todo bien, gracias. Ok. Ok. Bueno. Entonces, dentro de lo que es el fenómeno tumoral, igual vamos a tener justamente, por así decirlo, unas reglas, ¿no? Unas reglas que conforman justamente la etiología del fenómeno tumoral, el génesis, por así decirlo, del fenómeno tumoral. Entonces, una de ellas justamente nos va a marcar lo que ya les había indicado anteriormente, ¿no? Una bacteria como tal, o un virus, perdón, un virus patógeno necesita, ¿no? De una bacteria no patógena justamente para su excitación, su reproducción. Y en este caso, una de las reglas tiene asociación con este tipo de virus patógeno, ¿no? Porque nos indica justamente de que ningún tipo de virus patógeno por sí solo puede llegar a producir cáncer, ¿no? Ni peor puede llegar a producir ningún tipo de fenómeno tumoral. Exagerando puede llegar a producir irritaciones tisulares, ¿no? Especialmente del tejido nervioso por su afinidad con el sistema, pero para poder producir justamente un cáncer, como pueden ver ustedes en el recuadro número 6, un virus patógeno va a requerir justamente la unión de una bacteria más una bacteria o un hongo más lo que es la bacteria del Mycobacterium leprae. Otra regla, de igual manera, es que ningún tipo de bacteria patógena por sí sola puede llegar a soportar la génesis de un tumor. Para ello, sí o sí, va a necesitar un tipo de virus, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso la bacteria patógena solamente puede llegar a provocar lesiones o irritaciones de tejidos u órganos, manifestándose clínicamente con edemas, con disfunciones o lesión de tejidos, ¿no? Entonces, uniendo la primera regla y la segunda, se puede decir justamente que ningún tipo de virus
y tampoco ningún tipo de bacteria, pues van a poder generar en sí mismos fenómenos tumorales de manera separada. Para ello necesitamos más que todo una asociación, especialmente que esta asociación corra con la unión de la bacteria del Mycobacterium leprae, que lamentablemente es el que nos causa el verdadero cáncer, ¿no? Entonces, otro tipo de regla, que en este caso sería la número 3, es que cuando un virus es patógeno, la bacteria no es patógena. Bueno, es decir, que cuando un virus es patógeno, que su virón es de ADN, la bacteria es no patógena. A lo que va en su contra la regla número 4, que lo apoya al mismo, donde justamente nos indica que si la bacteria es patógena, el virus es metabólico o estructural, es decir, de ARN. Bueno, la diferencia justamente, sí, no se preocupe, vamos a repetir la 3 y la 4. La 3, la regla número 3, justamente nos va a indicar de que cuando un virus es patógeno, es decir, que si su virón es de ADN, la bacteria es no patógena. Y si la bacteria es no patógena, la regla número 4 nos indica que el virus puede ser estructural o metabólico, es decir, que sería justamente un virus de ARN. ¿Ok? Ahora, lo que les decía anteriormente, la diferencia justamente va a ser la formación de sus cadenas, ¿no? Por si acaso. Ahora, el número 5, la regla número 5, nos va a indicar de que los hongos patógenos necesitan o requieren para su metabolismo y su reproducción 4 tipos de elementos: humedad, oscuridad, un pH ácido y la materia orgánica. Ahora, en este caso, la materia orgánica, la humedad y la oscuridad relativa son condiciones naturales de los tejidos. Lo que no es natural de nuestro cuerpo es el pH ácido, ¿no? Esto normalmente se va a dar por la presencia de virus patógenos. Es decir, que de cierto modo se va a requerir de un virus o más de ADN para que los hongos se lleguen a multiplicar patológicamente, ¿no? Entonces, por ello, justamente es importante que lo vayamos asociando a manera que ustedes están viendo las reglas, esta asociación, ¿no? Habíamos indicado entonces ya la presencia del virus patógeno, de la bacteria. En este caso ahora estamos hablando del hongo, ¿no? Y también de la bacteria que es el Mycobacterium leprae. Ahora, es importante en este caso, por ejemplo, ya que hemos hablado del carcinoma, tener en cuenta el punto número 8. No se olviden que en este caso, cuando hablamos de una displasia, una neoplasia y un cáncer, podría decir que es un podio de 1, 2 y 3, ¿no? En este caso, primero vamos a tener la displasia en un puesto número 3, la neoplasia en un puesto número 2 y el cáncer como el ganador en el puesto número 1. Y si se dan cuenta, en este caso del podio,
A medida que vamos subiendo de nivel, vamos eliminando y aumentando un patógeno, ¿no? En este caso, del puesto número 3, tenemos 3 patógenos. En el caso del podio número 2, aumentamos una bacteria. Y en el caso del ganador, vamos a aumentar la bacteria del Mycobacterium leprae. Pero en ningún momento se está eliminando algo, sino que se está aumentando algo un poco más fuerte. En el caso de la necrosis, que vamos a relacionarlo de igual manera con el carcinoma, con el cáncer de piel, que vamos a tener en algunos casos la necrosis, vamos a relacionar con el tema de justamente la asociación que puede llegar a tener el parásito con el cáncer para poder generar justamente la necrosis, ¿no? Valga la redundancia. Y justo la regla número 6 nos habla de los parásitos, ¿no? Donde, perdón, denme un minutito. En este caso, el parásito, ¿no? Se va a alimentar de bacterias normalmente, por lo que prácticamente eh, estas bacterias son necesarias para que pueda subsistir el parásito y para que de cierto modo puedan llegar a multiplicarse las bacterias sin la asistencia o presencia de los parásitos, ¿no? Es decir, que no pueden llegar a existir los parásitos sin la presencia de las bacterias, ¿no? Entonces, prácticamente, si vamos haciendo una retrospectiva, la regla número 1, que corresponde al virus patógeno, la regla número 2, que corresponde a la bacteria patógena, la regla número 3 y 4, que corresponde al virus patógeno y la bacteria patógena con base a lo que es el virus de ADN o virus de ARN. Los hongos patógenos nos van a dar lo que es el cáncer, pero la regla número 6, que es con base a los parásitos, nos van a dar ese apoyo, este sustento, donde nos indica que el parásito sí o sí va a necesitar de estas bacterias para poder generar justamente una posible necrosis, más que todo si hablamos en un caso de lo que es un carcinoma de piel, ¿no? Un cáncer de piel prácticamente. Ahora, vamos, ok, sí se está grabando. Entonces, dentro de todas estas 6 reglas, se llegan a tener diferentes tipos de consideraciones, ¿no? Donde, aparte de que esta sea la etiología para el cáncer como tal, se puede llegar a tener la diferenciación de 3 factores elementales para la génesis de los tumores, ¿no? Es decir, vamos a tener factores primarios, secundarios y terciarios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que para una génesis tumoral, un inicio de cáncer, como factor primario, vamos a tener, en primer lugar, la lesión o irritación de una membrana celular o de un núcleo celular, la ubicación anatómica que puede generar una propensidad al desarrollo del cáncer, el crecimiento que puede variar y puede ser un factor elemental, en este caso, si hablamos de un tumor benigno, cómo puede pasar a uno maligno, pero como les decía anteriormente, esto llega a ser variable justamente por el hecho de la existencia de lo que es el Mycobacterium leprae,
qué es lo que va a generar esta variación temporal para la reproducción y justamente un paso o una etapa crónica del cáncer, ¿no? Otro factor, valga la redundancia, va a ser la malignidad tumoral. Asimismo, esto puede llegar a tener relación con la metástasis y, ¿por qué no?, con la necrosis, ¿no? Esto de la necrosis, si bien lo he puesto como ejemplo en el carcinoma, en el cáncer de piel, también puede llegarse a dar en los tejidos, ¿no? ¿Qué pasa si justamente las células no llegan a... Bueno, obviamente cualquier célula va a pasar por el momento de la apoptosis, de la muerte celular, pero esta se llega a depurar de nuestro cuerpo, ¿no? Pero ¿qué pasa si esta no llega a cumplir esa función y se llega a reproducir y demás? Entonces esto también puede generar una necrosis, como lo vemos también en el cáncer de hígado, ¿no? O cuando hay una parte de cirrosis, ¿no? Entonces eso también tenemos que tener en cuenta. Ahora, eh, dentro de estos tres factores vamos a tener como consecuente el factor secundario. Otra vez repito, el factor secundario. Dentro de esto, vamos a tener algunos elementos que apoyan a los factores secundarios, como por ejemplo el reologismo intratisular. De igual manera, los radicales libres, la contaminación ambiental, la polución ambiental, la alimentación, el tabaquismo, el consumo de drogas, el consumo de alimentos ultraprocesados como alimentos en conserva, factores emocionales. Ahora, dentro de lo que llegaría a ser justamente el consumo de drogas, no se olviden que vamos a tener, aparte de la dependencia, esta parte de la defensa baja que puede llegarse a generar en nuestro cuerpo, ¿no? Así como el alcohol llega a deprimir el sistema inmunológico. Entonces, este tipo de drogas, hay algunas drogas que pueden llegar a deprimir también el sistema inmunológico, ¿no? De igual manera, en este tema de la alimentación, se ha comprobado de que los alimentos en conserva, enlatados y demás, normalmente llegan a generar esta propensidad cancerígena, ¿no? Ahora, que ya existe esta propensidad por el consumo de alimentos enlatados o en conservantes, y que hay una predisposición genética cancerígena, ya sea por parte de abuelos, de madre o de padre, entonces llega a ser un plus para justamente esta propensidad. Factores como el estrés, traumas emocionales que no hayan sido resueltos, igual pueden llegar a generar justamente este tema de las defensas bajas, ya sea por medio de trastornos como ansiedad, depresión, ¿no? Ya sea alguna fobia social, ¿no? Entonces, estos factores secundarios ya pueden ser más que todo algo
como un factor que nosotros lo lleguemos a desarrollar, ¿no? El primero, el factor primario es algo que parte en la parte interna de nosotros, que nosotros lamentablemente no tenemos control de ello, pero en el factor secundario sí estarían cosas que podemos controlar, ¿no? Como ya les decía, la alimentación, la parte psíquica, el consumo de drogas, el consumo de tabaco, ¿no? Entonces, eso sí. Ahora, dentro del factor terciario, pues ya está esto que puede llegar a afectar, como la edad, ¿no? Que les indicaba dentro de la enfermedad de Huntington, el sexo que puede llegar a generar una predisposición, ¿no? En el caso de las mujeres, más que todo se llega a tener en cuenta el cáncer de mama, ¿no? O el cáncer cervicuterino, que es algo con lo que normalmente se llegan a realizar este tipo de concientizaciones donde los gobiernos igual pagan exámenes, ¿no? Ahora, dentro de esto también está la actividad sexual. No se olviden que algunos tipos de interacción, como compartimiento de inyecciones, relaciones sexuales sin protección, ¿no? Y demás, llegan a generar esta propensidad de contraer algún tipo de bacteria, de hongo, eh, ¿por qué no también de virus, ¿no? Entonces, esta propensidad justamente va a generar una asociación con otros tipos de patógenos, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene relaciones sexuales con diversas personas sin protección, entonces, pues prácticamente puede existir, ¿no? Digamos, la probabilidad de que se contagie con el VPH, que es el cáncer cérvico, perdón, que es el virus del papiloma humano, y ya con la asociación de otros tipos de patógenos puede desarrollar cáncer de garganta, cáncer cervicuterino, ¿no? Cáncer rectal en el caso del hombre o de la mujer, cáncer prostático, ¿no? Entonces, estos factores terciarios pues ya tienen que ver más con lo que es la vida de la persona, que también lo puede controlar, al igual que los factores secundarios, ¿no? Me voy a fijar el chat. No sé si hay alguna duda o consulta hasta esta parte, por favor. En este caso, respondiendo a su pregunta del señor Virgilio, pues prácticamente cuando hablamos de virus patógeno, bacteria no patógena, vamos a hablar del efecto que tiene en el cuerpo, ¿no? Es decir, por ejemplo, les había mencionado en alguna clase que podemos asociar incluso el virus patógeno como virus malo, ¿no? Y la bacteria patógena como la bacteria mala. ¿En qué sentido? En nuestro cuerpo hay bacterias buenas y hay bacterias malas. ¿Cómo las sabemos diferenciar nosotros? En el sentido de cómo es el efecto secundario que causa en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es dentro de lo que es la parte vaginal de la mujer, ¿no? Entonces vamos a tener un ecosistema, por así decirlo, de patógenos, que estos están presentes en la cavidad vaginal y no le afectan a la mujer, ¿no? Como tal, tiene un ecosistema. Entonces,
¿Qué es lo que pasa cuando hay una alteración de algún tipo de hongo? Este hongo se vuelve también patógeno en el sentido de que puede generar infecciones y eso ya causa pues daño a la persona, ¿no? Entonces, cuando hablamos de patógeno, más vamos a hablar, perdón, de el efecto que puede llegar a causar justamente en la persona y en la patología a la cual se puede asociar el mismo, ¿no? Por si acaso, no sé si me ha logrado comprender, por favor. Ok, perfecto. Ok. Entonces, la siguiente clase que nos tocaría el día miércoles a la misma hora, ya vamos a avanzar los pares como tal. Vamos a dar una introducción a lo que es la etiología, las definiciones del fenómeno tumoral, empezando con el infiltrado, quiste, absceso, displasia, neoplasia, cáncer, metástasis y necrosis, que es dentro de la parte clínica y también que es dentro del biomagnetismo médico. Y vamos a empezar ya con el avance de los pares del fenómeno tumoral. Bueno, entonces ya les había mencionado, no se preocupen si no pueden anotar la siguiente clase los diversos pares que vamos a ver, ya que las grabaciones que estamos grabando en clases en este grupo van a estar subidas a la plataforma y las grabaciones como tal de lo que es anterior a este grupo del fenómeno tumoral, pues se les va a mandar a las personas que han comprado el material, por favor, no se preocupen de ello. Bueno, las personas que han comprado el material, pues van a tener doble refuerzo, por así decirlo, y pues las personas que han ingresado al grupo, entonces van a tener los videos de respaldo, ¿no? Los videos se van a subir a la plataforma de YouTube, no olviden, y eso pues no va a tener ningún tipo de tiempo de duración, no se va a eliminar, nada de eso. Bueno, no se preocupen, por favor. Entonces, tengan eso en cuenta para la siguiente clase, que en caso de que no puedan anotar, pues va a estar. Sí, no se preocupe, señora Dai. Lo que les había comentado es de que, bueno, justo el día de mañana, ese era mi miedo del día de hoy. Habíamos entendido de que no se lograba escuchar bien algunas veces el audio, ¿no? Que había cortes y demás. Entonces, justo el día de mañana, a primera hora, espero yo que vengan los técnicos de internet. Entonces, ya teniendo en cuenta todo eso, ya se va a subir el video editado de la primera clase, pero sí los videos de la segunda, tercera y la cuarta, que es la de hoy, las tengo que editar todavía. En sí es unir, colocar la introducción y demás, y ya eso se va a subir a la plataforma, ¿no? Lo que les había indicado también es de que yo les voy a pasar por el grupo a todos el enlace correspondiente de las 4 clases que hemos pasado. Bueno, no se preocupen, por favor, tomen en cuenta los que han ingresado eh, después del horario de inicio. Bueno, entonces con eso me estaría despidiendo. Que tengan una muy linda noche. Nos estamos viendo el día miércoles, por favor. No se olviden que ya vamos a empezar con la parte un poco más pesada, por así decirlo, en cuanto a la anotación de los pares y demás. Entonces tengan en cuenta eso, por favor. Bueno, que tengan una muy linda noche. Que Dios me los bendiga a todos ustedes y a sus familias.
Buenas noches para todos. Buenas noches, hasta luego.